Hola, ¿qué tal, niños? Vamos a ver el tema número 3 de esta serie de estudios de discipulado, Nueva Vida en Cristo. Este tema se titula Victorioso. ¿Sí? Debemos de recordar que una vez que somos salvos, que aceptamos a Jesús en nuestras vidas como nuestro único Salvador, somos victoriosos. Nada nos puede vencer, nada nos puede detener. Sin embargo, en nuestra vida vamos a ver que vamos a enfrentar situaciones que podemos llamar tentaciones, o muchas veces vamos a pecar, porque así somos, esa es nuestra naturaleza. Sin embargo, vamos a ver qué debemos hacer ahora que ya somos salvos cuando pecamos. ¿Vale? Vamos a hacer nuestra oración inicial. Vamos a orar. ¿Quieres orar, Jimena? Sí. Empezamos. Vamos a orar. Cristo Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores, quiero que perdones mis pecados y los de mi familia. Te agradezco por darnos un día más de vida y grabar esta clase. Quiero que le dé sabiduría a mi Padre para que nos explique la clase y a nosotros para que entendamos tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a empezar. Tenemos las preguntas de falso y verdadero. Empieza Joel con la primera pregunta. Si somos tentados, pecaremos inevitablemente porque somos débiles. ¿Tú qué crees? Que es falso, porque tenemos a Dios y nos ayuda en las tentaciones. La siguiente pregunta, Jimena. Si pecamos y lo confesamos a Dios, Él nos perdonará. ¿Tú qué crees? Que es verdadero, porque Dios siempre nos ha perdonado. Bueno, Dios nos va a perdonar si pecamos. Entonces, ese es uno de los pasos que tenemos que hacer para que nos perdone. Dice, si pecamos y lo confesamos. Muy bien, la siguiente pregunta, Juan. Tenemos enemigos espirituales que nos tientan. ¿Tú qué crees? Que es verdadero. Ya, tenemos muchos enemigos espirituales. ¿Sí? Una vez que somos salvos, una vez que creemos en Jesucristo, que creemos en Dios, y si aceptamos a Jesús en nuestro corazón, empieza a haber una serie de pruebas, empezamos a entender que nuestros enemigos, más que ser de tipo material, de ser una persona, nuestros enemigos son espirituales. Dicen que nuestra lucha no es contra cosas terrenales, ¿verdad? Es contra cosas espirituales y vamos a reconocerlas el día de hoy. Así que vamos a empezar. Dice, hay lucha, ¿verdad? ¿Qué entendemos por qué hay lucha? Que hay una pelea entre el enemigo y nosotros. Ajá, ¿cómo tú qué entiendes por qué hay lucha, Joel? Que hay una pelea entre Dios y el diablo. Bueno, mucha gente cree que entre Dios y el diablo hay una pelea. Realmente no es así. El diablo como tal ha sido vencido en el momento que Jesús fue crucificado, en el momento que Él derramó su sangre y fue el sacrificio para nuestros pecados. El diablo fue vencido. La verdadera lucha en la que nosotros estamos es entre nuestra fe, entre nuestra condición de hijos de Dios y el mundo en el que vivimos, de donde fuimos extraídos, fuimos sacados del mundo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Entendemos? Si hay una lucha, claro que la hay, ¿sí? Y vamos a ver qué dice. Vamos a ver, la Biblia nos dice que Dios no es quien nos tienta. Vamos a ir a Santiago 1:13. Léelo. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Qué nos dice este versículo? Dios no nos tienta, porque Dios es la verdad, Dios es amor, Dios es la perfección. Por lo tanto, Él no nos tienta, ¿sí? Entonces no podemos, nos dice Santiago, que cuando alguien es tentado, no puede decir que es por parte de Dios, porque Él no tienta a nadie. Entonces vamos a ver quiénes son entonces los que nos tientan, los que nos inducen en dado momento
a regresar a nuestra antigua vida. ¿Cómo era nuestra antigua vida? Estábamos muertos en pecado. Estábamos muertos en pecado, ¿verdad? Perfecto, así como nos dice la Biblia. Esa era nuestra antigua vida, ¿sí? ¿De dónde fuimos sacados, Joel? El mundo, ¿verdad? El mundo, de ahí fuimos sacados, de ahí fuimos, sí, apartados para Dios. Por eso dice que ahora ya somos santificados, somos santos, ¿verdad? ¿Qué es santo dijimos? Apartado para Dios, ¿verdad? Entonces vamos a ir a Santiago, capítulo 4, versículo 4. Léelo. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Bien, ¿qué entendemos aquí? Que es el mundo nuestro enemigo. ¿Qué es el mundo? Todo lo que está afuera, todo lo que no es de Dios. Entonces, el mundo se considera de donde realmente éramos, de donde vivíamos. A veces es muy atractivo, ¿no? Quiero ir a una fiesta, quiero ir a tomar, y quiero... mi amiguito está hablando palabrotas, pues oye chido, entonces yo también quiero hablar igual que él, ¿sí? Quiero hacer las cosas que veo que en la tele, o sea, todo eso es muy atractivo, sobre todo para los jóvenes. Por eso dice, ¿sí? ¿Qué dice entonces el versículo? Oh almas adúlteras. ¿Qué quiere decir con almas adúlteras? ¿Sí? Adulterio es una palabra que tiene dos significados. Uno es que una persona, ¿sí?, esté con otra que no es su esposa, ¿sí? Que llegue a estar con una persona que ya es casada y, sin embargo, se relaciona con otra de manera sentimental que no es su esposa. Eso es un adúltero. Pero también esta palabra se utiliza en la Biblia, ¿sí?, como, en sentido figurado, como el rechazar, darle la espalda a Dios, nuestro traicionar de algún modo nuestro compromiso que hemos hecho con Dios. ¿Eso en qué se traduce? ¿Qué es eso de dar la espalda a Dios? ¿Qué sería? Engañar. El pecado, ¿no? ¿Sería pecar? ¿Qué pasa cuando pecamos? Le faltamos ¿a quién? A Dios. A Dios, ¿verdad? Entonces por eso dice, oh almas adúlteras. Entonces, ¿de qué está hablando? Almas pecadoras. Así lo podríamos traducir, ¿verdad? ¿No sabéis que la amistad del mundo, si somos amigos del mundo, somos enemigos de Dios? O sea, que tenemos que estar o de un lado o del otro, ¿verdad? No podemos tener un piecito aquí en el mundo y cuando no me convenga me paso al lado de Dios, y al revés, cuando lo de Dios no me guste, pues me paso del lado del mundo, ¿verdad? No. Entonces nos pide fidelidad, así como en un matrimonio deben ser fieles los dos cónyuges, ¿sí? Nos pide Dios también que seamos Bien. según Santiago 4:4, que vamos a poner en el espacio. ¿Quién es uno de nuestros enemigos? El mundo, ¿verdad? Ahora vamos a Gálatas 5:16 al 17 y vamos a ver cuál es otro de nuestros enemigos. A ver, Joel. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Bien, entonces, ¿cuál es nuestro otro enemigo? Los deseos de la carne. Lo que nos atrae del mundo, ¿sí? Si yo veo que mi amigo está tomando alcohol, está fumando, digo, pues se ve padre, ¿no? Voy a probar, ¿no? Entonces, nuestro cuerpo nos pide, de algún modo, prueba. No creo que pase nada, ¿verdad? Pruébalo. Y al rato ya tenemos problemas de que no podemos dejar el cigarro, de que nos seguimos con el alcohol, ¿sí? Pero todo empezó, vamos a probarlo, ¿verdad? Entonces, esos son los deseos de la carne que van contra Dios, o sea, contra, dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, ¿sí? Que es Dios, y el espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Nuestro espíritu está dispuesto a hacer lo que Dios nos pide. Sin embargo, la lucha es contra nuestra carne, ¿verdad? Contra nuestros deseos. Y eso poco a poco lo vamos a ir superando conforme vayamos avanzando en nuestra madurez espiritual, ¿sí? Entonces vamos a ver, eso también lo vamos a ir viendo en el transcurso de la lección.
¿sí? Y vamos a ver a 1 de Pedro 5:8, ¿quién es otro de nuestros enemigos? ¿Lo tienes, Jimena? Sí. Ok, léelo, por favor. Dice, sed sobrios. Sed sobrios. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Muy bien. ¿Quién es el otro de nuestros enemigos? El diablo. El diablo, ¿verdad? Porque anda como qué? Como león rugiente. Un león rugiente, un león hambriento, ¿verdad? Que al primero que se descuida, lo devora en ese momento. Pues dice sed sobrios. ¿Qué es sobrio? Lo que te iba a preguntar. Ser despiertos, ¿sí? Abusados, ¿sí? Sí, sed sobrios, o sea, estén a la expectativa, ¿sí? No se duerman. Sed sobrios y velad, que es lo que contiene, o sea, no te duermas, ¿sí? ¿Por qué? Porque tu enemigo, el diablo, está alrededor de nosotros todo el tiempo, acechándonos, ¿verdad? Y como cuando has visto que tu gato te quiere cazar, así, en cualquier descuido, se nos va encima, ¿verdad? Eso dice como un león rugiente buscando a quien devorar en el primer descuido y nos agarra. Entonces por eso dice sed sobrios. Luego dice la pregunta, ¿cómo debemos responder a cada enemigo? La Biblia nos va a decir, ya nos dijo cuáles son nuestros enemigos. ¿Cuáles son, Juan? El mundo, la carne y el diablo. Muy bien, y la Biblia nos va a decir cómo responder ante cada uno de nuestros enemigos. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muy bien, ¿qué quiere decirnos esto, Joel? ¿Sí? ¿Cómo debemos enfrentar al mundo? Dice, no conformándonos a este siglo. A ver, ¿qué más? Con la palabra de Dios. Ajá, debemos enfrentar, dice, primero, no conformarnos a este siglo. O sea, no nos acomodemos al mundo, ¿sí? ¿Sí? No hagamos del mundo nuestra prioridad. ¿Sí? Porque mi amigo toma, pues para que no diga, yo también tomo. Porque mi amigo está diciendo malas palabras, pues yo también le entro a, pues para que me acepte, ¿no? Me estoy conformando. Muchas veces hacemos eso con tal de que tengamos amigos, porque si no mucha gente nos discrimina, ¿no? Ay, tú no tomas, ay, tú no dices malas palabras, ay, tú... Entonces, para evitar esa discriminación, muchas veces los jovencitos le entran, ¿no? Como dicen, a su onda. Si está fumando, bueno, pues órale, para que no digan que me echo para atrás, que no soy como ellos. Entonces, dice, no os conforméis a este siglo, no seamos como ellos. Eso es lo primero. Y luego, ¿qué más dice? Por la renovación de nuestro entendimiento. ¿Y cómo vamos a renovar nuestro entendimiento? Por medio de conocer la palabra de Dios, ¿verdad? Esa es una de las mejores maneras en las cuales nosotros nos podemos defender del mundo, ¿sí? Del diablo, del mundo, ¿sí? Y vamos a ver en el número 5, dice, a la naturaleza pecaminosa, o sea, a la carne, a nuestra tendencia natural. Habíamos hablado al principio, ¿no? De que nosotros tendemos de forma natural a pecar. ¿Por qué? Pues porque somos carne, porque estamos dentro de un cuerpo, ¿sí? Y teníamos una forma de vivir antes, ¿no? Mentíamos, ¿sí? A veces éramos muy envidiosos, ¿sí? Así éramos, así somos. Sin embargo, a través dice renovaos, ¿sí? Por medio de la palabra de Dios. Entonces vamos a ver qué dice, cómo debemos responder a la naturaleza pecaminosa de nosotros. O sea, en Gálatas 5:16, ¿qué dice, Jimena? Dice, digo, pues andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, ¿qué es andar en el Espíritu, Joel? ¿Tú qué entiendes que por andar en el Espíritu? Andar en los caminos de Dios. Entonces, es indispensable que todo creyente, todo hijo de Dios, lea su palabra, ore y se congregue. Esa es la vida espiritual y eso es andar en el Espíritu. Entre más hagamos esto, más difícil va a ser que volvamos a cometer los errores que habíamos cometido anteriormente, los pecados que habíamos cometido. Ahora vamos al número 6, dice,
¿Cómo debemos resistir al diablo? Según Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Verdad? Nos dice Santiago, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Cuando tenemos ante nosotros la tentación, ¿sí? Oramos, nos acercamos a la palabra de Dios, el diablo dice, no puedo con este. ¿Y qué hace? Se va. Pues voy a buscar otro, con el que sí pueda. Entonces, de esa manera es la que nos dice la Biblia cómo de hacer frente a nuestros enemigos. Y dice el siguiente subtítulo, hay victoria. ¿Sí? Número 7. ¿Quién es mayor que Satanás? Según 1 de Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que en vosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Quién está en el mundo? Satanás. ¿Y quién está en nosotros? Dios. Dios. O sea, a través ¿de quién? De Dios. Del Espíritu Santo. Cuando recibimos a Dios en nuestro corazón, cuando a Jesús, ¿sí? ¿Qué es lo que recibimos? Su El Espíritu Santo. Espíritu, ¿verdad? Entonces dice, ¿quién vive en el creyente? 1 Corintios 6:19, ¿ya lo tienes, Juan? Dale, léelo, Juan. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Entonces, ¿quién está en nosotros? El Espíritu. El Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Y quién nos da la victoria? 1 Corintios 15:57. Ya. ¿Ya lo tienes que meditar? Sí. A ver. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, entonces, ¿quién nos da la victoria? Jesús. Dios por medio de Jesucristo. nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Dios, quien está en el creyente, nos da los recursos para vencer en esta lucha. Entonces, para evitar caer en tentación, ¿qué debemos de hacer? Según el Salmo 119:11. ¿Ya lo tienes? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bien, es un salmo muy bonito. En mi corazón he guardado tus dichos, o sea, he guardado tu palabra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Guardar la palabra de Dios. ¿Dónde? En mi En corazón. nuestros En corazones. nuestro corazón, ¿verdad? No en la Biblia y guardarla en nuestro librero. No. Luego dice Mateo 26:41. ¿Qué otro recurso tenemos? Sí. ¿Ya lo tienes, señorita? Sí. Bueno, a ver, léelo. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Bien, ya vimos eso. Nuestra tendencia natural es a pecar. Pero ¿qué dice? ¿Qué dice la palabra de Dios? Debemos de orar. Orar, ¿verdad? Orar para evitar caer en tentación. Según Proverbios 4:14-15, ¿qué otra cosa podemos hacer para enfrentar las tentaciones? ¿Ya lo tienes, Juan? Sí. A ver, ¿cuál es? No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa. Muy bien, ¿qué es lo que habíamos dicho hace rato, no? Si veo a mis cuates que están haciendo cosas que no se deben hacer, que yo sé que no agradan a Dios, ¿qué debo hacer? Alejar. Eso es lo que dice, ¿eh? Aléjate de ellos. ¿Sí? Entonces, no caigas en lo que ellos hacen, no te conformes a la realidad de ellos. ¿Sí? ¿Cuál es la otra manera, Jimenita, según 2 de Timoteo 2:22? Sí, dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Muy bien. Entonces es complemento de lo anterior, ¿no? Dice, huye de los impíos, ¿sí? Pero júntate, ¿con quiénes? Con los que invocan al Señor. Con los que creen en Dios, ¿sí? Júntate con jóvenes de tu iglesia, con personas que creen en Dios también, ¿sí? Y todos juntos vamos a poder enfrentar con mayor eficacia al enemigo, ¿verdad? Es más fácil. Por eso dice, huye de aquellos
¿sí? Y júntate, sigue, que dice, la justicia, la fe, el amor y la paz. paz. Vamos a ver unos puntos para profundizar un poquito más en lo que vamos a ver. Todos somos tentados, ¿verdad? Todos somos expuestos a las tentaciones. Pero eso no significa que tenemos que caer en ellas, ¿verdad? ¿Sí? Y vamos a ver que en 1 Corintios 10:13 hay 3 verdades que nos lo van a aclarar mejor. ¿Ya lo tienes, Juan? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Número 1, es normal sentir tentación, pero es posible vencerla, porque dice nunca les vendrá una tentación que no sea humana, ¿sí? Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Dios pone un límite a las tentaciones, ¿sí? Entonces no va a dejar que seamos tentados más allá de lo que podamos nosotros superar, sino que te dará también, juntamente con la tentación, ¿sí?, la salida. Nos va a dar la manera de enfrentarla. Dice, ante cada tentación, Dios siempre nos dará una salida. Según el Salmo 32:5 dice, ¿a quién debo confesar mi pecado? Es a Dios, pero hay casos en que eso no basta. Si con mi pecado he afectado a otra persona, debo buscarla y pedirle perdón también a ella. Entonces vamos primero con el Salmo 32:5. Mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Bien, ¿qué es lo que hacemos en la iglesia? Orar. ¿Por quiénes? Por los hermanos. Por nuestros hermanos, sí, que también son hermanos en la fe, por sus problemas. Mateo 5:23 y 24. ¿Lo tienes, Jimena? Sí. Por tanto, si traes tus ofrendas al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Nos dice Dios que si tenemos algún problema con alguien, primero lo arreglemos cuando sea posible con esa persona. A veces no siempre es posible, ¿sí? A veces estas personas no quieren pues volver a hablarnos, o tenemos riesgo de que esta persona incluso nos conteste mal, ¿verdad? Cuando es así, lo que tenemos que hacer es ¿qué? Orar, ¿no? Orar por ellos, pedir perdón por lo que hayamos hecho una falta, y en la medida de lo posible, ¿sí?, si la persona, la situación nos lo permite, ¿sí?, reparar esa falta, ¿verdad? Nos lo pide también Dios. El apóstol Juan, ¿cómo puedo estar bien con Dios a quien no veo si estoy mal con mi prójimo a quien sí veo? ¿Verdad? Nos reprende Juan diciendo, ¿cómo puedo decir que amo a Dios, ¿sí?, que no lo veo? Sí, a mi hermano a quien veo, no lo amo. ¿Verdad? Entonces es algo que nos dice Juan, que nos deja muy claro que tenemos que aprender también, ¿sí?, tanto a perdonar a los que nos ofenden, como nosotros también pedir perdón a aquellos a los que hemos ofendido. Entonces vamos a ver que hay un perdón, ¿verdad? Según 1 de Juan 1:8. ¿Sí? Hay creyentes que nunca pecan. ¿Quién tiene 1 de Juan 1:8? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, ¿hay creyentes que nunca pecan? No. Pues no, ¿verdad? Pues dice, si decimos que no pecamos o que no hay pecado en nosotros, la verdad no está en nosotros, o sea, estamos mintiendo, ¿verdad? Dice, al pecar la comunión entre Dios y el creyente se rompe. Dios no está contento y aunque nos ama, Él no escuchará nuestras súplicas mientras no confesemos nuestros pecados. Dice, número 15, ¿qué debemos hacer para ser perdonados? Según 1 de Juan 1:9. Sí, dice, si confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, el Señor es fiel, dice, y justo, ¿verdad? ¿Para qué? Limpiarnos Para de todo. limpiarnos de toda maldad, para perdonar nuestros pecados. ¿Pero qué tenemos que hacer? Confesar. Confesarlos, ¿verdad? ¿Cómo debe ser la confesión? Confesarnos no es solamente decir pequé. La verdadera confesión requiere varias cosas. Muy bien, ¿cómo qué? Ser sincero, Ajá, estar arrepentido, desear no volver a cometer ese pecado, ajá. ser específico, decirle a Dios en qué consistió concretamente el pecado, hacerlo pronto. Apenas me doy cuenta que he pecado, debo confesarlo. De lo contrario, estoy expuesto a caer en más pecado. Hacerlo con humildad, para pedirle perdón a aquellas personas que se vieron afectadas por mi pecado. Aceptar el perdón. No debemos seguir recriminándonos por pecados que ya confesamos. Si Dios nos ha perdonado, debemos aceptar su perdón y darle gracias por haberlo hecho. Y otra cosa muy importante, aceptar que Dios nos ha perdonado. Mucha gente sigue todavía cargando con esas culpas, creyendo que Dios no lo va a poder perdonar. Pero no es así. Incluso para ver eso, ese tema, ese punto, sería muy bien que busquemos dos pasajes. Uno que está en Isaías 43:25, Jimenita, y tú, Joel, busca Miqueas 7:19. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Muy bien, vamos a leer Miqueas 7:19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Es algo muy bonito, muy bonito. ¿Qué dice? ¿Dios se va a acordar? No. No, ¿verdad? Los humanos a veces no somos así. Dios te perdona. Pero de repente, pero te acuerdas, ¿verdad? Cuando hiciste esto, pero te acuerdas, ¿no? Dios no. ¿Qué dice? Voy a borrar tus pecados. ¿Los echaré a dónde? Al mar. Al fondo del mar, ¿verdad? Y que dice también, yo borraré tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. ¿Verdad? Sí. Dios nos perdona. Sí. ¿De qué manera? ¿A medias? No. Borrándolo. De manera total. Total, ¿verdad? De manera total. ¿Y cómo nos podemos perdonar si nosotros tenemos pena de hablar ante Dios? No, pues no debes tener pena de hablar ante Dios. ¿Sí? Dios te escucha. ¿Sí? Él te ha visto. Él sabe qué pecado cometiste. ¿Sí? Lo único que quiere es que tú se lo confieses. ¿Por qué? Porque estás manifestando así tu fe en su perdón. Entonces no debes tener pena de hablar ante Dios. ¿Sí? Él sabe muy bien qué hiciste. Lo único que quiere es que tú se lo confieses. Y Él estará dispuesto a perdonarte, ¿no? Y de forma total. Bien, pues vamos al siguiente punto. Según 1 de Juan 1:9, ¿qué sucede cuando confieso mi pecado? Léelo, Joel, si ya lo tienes. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Bien. Entonces, ¿qué dice? Según 1 de Juan 1:9, ¿qué sucede cuando confesamos nuestros pecados? Número 1, somos. Perdonados. Y número 2, Somos Nos limpia de limpiados. toda maldad. limpiados, ¿verdad? Somos limpios. Muy bien, entonces vamos a resumir finalmente. ¿Quiénes son nuestros enemigos espirituales, Joel? El mundo, el diablo y la carne. ¿Y qué recursos tenemos para vencerlos, Jimena? La palabra de Dios, el Espíritu Santo, la oración y someternos a ser limpios. Ya, someternos a Dios. Muy bien. ¿Y si pecamos, qué debemos hacer, Joel, para ser perdonados? Confesarnos a Dios. Confesar nuestros pecados. Perfecto. Muy bien. Tarea, aprendernos, ¿sí? Un versículo que es el primer libro de Juan, capítulo 1, versículo 9. Que es el que acabamos de decir. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nos lo vamos a memorizar, ¿verdad? Sí. Muy bien. ¿Sale, Joel? Bueno, entonces hemos terminado la clase de hoy. Vamos a orar
para despedir la clase. Te toca a ti, Joel. Amado Dios, Señor, gracias porque nos has dado un día más de vida, Señor, porque nos has permitido un momento para estudiar tu palabra, Señor, porque nos has dado la sabiduría para comprender lo que nos quieres decir, Señor. Te quiero pedir que nos hagas ayudar para que todo lo que hemos aprendido lo apliquemos a nuestra vida diaria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.